Pero... Una obra suya le salvó la vida. Me resulta increíble, ¿sabe? Y lo que más me extraña, ¿sabe? Para mí lo más interesante, aparte de la lógica culpabilidad sexual que sentía cuando yo era el joven del relato, es que nada ha cambiado. Han pasado años, yo entonces iba a un psiquiatra, ahora voy a otro, 6 psiquiatras más tarde, y ya llevo 3 mujeres. La escena, posiblemente la conocéis, pertenece a la película Desmontando a Harry, de Woody Allen. ¿Cuántas veces don Daniel Noboa habrá ido Woody Allen a un psicólogo o a un psiquiatra? No sé muy bien. Don Luis Fraga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y un saludo a todos los que están encantado en el otro lado. Pues sí, pues Woody Allen, como tantos en el cine y en la televisión, pues han ido pues mitificando un poco la imagen del psicólogo. Incluso si te fijas, aquí habla de psiquiatras. Realmente en Europa son diferentes, ¿no? Hay unas cuantas cosillas que me gustaría comentar en el podcast de hoy sobre qué tipos de modelo hay, qué es el psicólogo, por qué tenemos esos conceptos del psicólogo, lo que hacen los psicólogos. Y sobre todo tenemos mucha confusión entre el psicólogo, el psiquiatra, como apuntas, en gran parte debido al cine, ¿no? A la cultura del cine, que nos transmite una idea, intuyo por lo que estás avanzando, algo distorsionada de la realidad del día a día de un profesional. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, películas de juicios donde sale siempre un jurado popular. Entonces muchas veces creíamos, aquí hasta hace poquito en España, que todos los juicios en España eran como en Ali McBeal, ¿no? Sí. O muy divertidos, o... Es el cine, ¿no? Es dramatizar la realidad, ¿no? Quizás ahora sí que hay una remesa de series más realistas, pero sí que ahí atrás había unas series como que te dejaban un poco una imagen bastante distorsionada. Entonces, bueno, aquí vamos a tratar de desmitificar, y sobre todo porque muchas de las series se basan en el papel que tiene el psiquiatra en Europa y en Estados Unidos, donde tienen una función un tanto diferente. Cosas que deberías saber antes de ir al psicólogo. Este es el contenido del podcast número 9, el podcast de psicología. Oye, Dani, ir a un psicólogo sigue siendo algo que tiene cierto estigma, ¿no? No es como ir al podólogo o al traumatólogo, al otorrino, ¿no? Todavía sí que hay quien piensa, pues como en todas las cosas que van cambiando con el tiempo, que piensa que pues que es una vergüenza, o que en cierto modo pues uno no debería decirlo. Y bueno, está claro que cada uno con su intimidad en todos los ámbitos hace lo que le parezca, pero en la psicología todavía se mantiene ese estigma, y cada vez menos. Sí que es cierto, por ejemplo, en el ámbito educativo pues ya está implantada la figura del orientador, que tiene pues formación en psicología o incluso puede ser psicólogo. Entonces en ese sentido ya casi no hay ninguna duda. En atención temprana también. Y bueno, en adultos, en terapia de pareja también cada vez está más aceptado, y con patologías severas. Pero luego parece que hay como una especie de vergüenza a ir al psicólogo, cuando bueno, es a día de hoy la figura que está legitimada para todo lo que tenga que ver con la mente. Así que todavía nos quedan algunos pasitos que dar en ese sentido. Bueno, nosotros estamos contribuyendo en cierta forma a eso, podcast a podcast, ¿no? Ese es nuestro, entre otros objetivos tenemos ese. Claro que sí. ¿Sois todos los psicólogos iguales? Pues absolutamente no. Y además es que hay una cosa muy interesante que es referente al modelo que trabaja cada psicólogo. Yo una cosa que he hecho en falta en terapia es que la gente llame y pregunte. O sea, normalmente la gente viene pues por recomendaciones, ¿no? Que eso, bueno, pues ya te da una cierta garantía. Pero es que hay modelos muy distintos, ¿no? de terapia. Hay modelos psicoanalíticos, ¿no? Psicoanalistas, que tienen que ver con el famoso diván, ¿no? Eso en el cine lo ha explotado muchísimo con Freud, ¿no? Que es el padre del psicoanálisis. Y es un modelo pues en el que uno es más el que habla, y el propio psicólogo tiene un papel mucho menos directivo, un protagonismo bastante menor, ¿no? Luego cada profesional ejecuta el modelo de manera diferente. Luego tenemos el cognitivo-conductual, que es el famoso de pasarte muchos test, ¿no? Que es el que hacen un poco los médicos, que tiran un poquito por ahí, porque es un modelo muy basado en los diagnósticos. La persona se convierte en un diagnóstico, como puede pasar en el médico. Ese es un poco el modelo que tienen los psiquiatras como muy inculcados, y que hay ciertas universidades, por ejemplo en la que estudié yo, donde es el modelo hegemónico, ¿no? Tú llegas a una persona, le pasas unos test, lo metes en una cajita que es un diagnóstico y trabajas con el diagnóstico. Estoy hablando un poco de la ortodoxia, ¿vale? Y luego hay otros modelos pues que son más
más eclépticos, digamos, y donde la persona tiene un protagonismo mucho mayor, que es un modelo más humanista, donde hay las terapias familiar sistémica, terapia centrada en soluciones. Y bueno, depende del modelo que tenga la persona, te vas a encontrar una cosa u otra. Te vas a encontrar un tío con una bata, un escritorio y hacer un montón de test, o te vas a encontrar un diván, o te vas a encontrar una salita así un poquito más acogedora, donde hay una charla que parece amena, pero que en el fondo hay un trabajo. Y todo eso también, bueno, entiendo que la persona se sentirá más cómoda en una cosa o en otra. En tu terapia, por ejemplo, en tu consulta, ¿qué me encuentro? Bueno, mi consulta se parece más a un salón de una casa que a una oficina, porque nuestro modelo, en el que trabajamos en el gabinete, tratamos de crear un ambiente como muy cercano, y eso lo hacemos pues con un sitio, pues de hecho de las 2 salas en una tenemos un sofá donde a la gente a veces le apetece estar más ahí, entonces bueno, pues nos sentamos ahí, es una entrevista, tratamos a las personas como personas con sus preocupaciones, entonces marcamos objetivos en base a esas preocupaciones y nos olvidamos de ese famoso libro, el DSM, donde aparecen los diagnósticos y donde te van diciendo lo que significa tener una patología o no. Entonces nos olvidamos un poco de esa parte más sistemática y cerrada y somos más abiertos a la complejidad de las personas. Ese mismo DSM que me decías hoy en el desayuno, que hace 2 ediciones, creo, decía que la homosexualidad era un trastorno. Un trastorno, ¿no? Sí, eso ese mismo manual. Es que, claro, hay ciertas cosas históricas que te hacen pensar hasta qué punto que se reúnan cada X tiempo una serie de especialistas elegidos, no se sabe muy bien por quién, para decidir lo que es o no un trastorno, es bastante inquietante, ¿no? Porque a veces el origen de ese manual no sabe dónde encontrarlo. Entonces investiga y se da cuenta de que, bueno, pues hace muchos años se reunieron unos psicólogos y empezaron, y cada año lo van actualizando, y a veces hay cosas que actualizan que tú no, pues como que no terminas de entenderlo. De hecho, en Bélgica salió una noticia hace nada que rechazan los especialistas el propio modelo de categorizar a las personas, dicen que eso es más perjudicial que beneficioso, o sea que el debate está ahí. Fíjate el debate de algo tan aceptado a nivel mundial como puede ser, si yo tengo que ponerle a alguien una etiqueta, voy a ir a un manual, o sea que cuidado, que además, tú fíjate una cosa, las terapias de tercera generación, que le llaman cognitivo-conductual, que fue siempre el modelo así como más seguido, se están cayendo muchísimo al tema humanista, un poco con el que la terapia familiar sistémica, narrativa, terapia centrada en soluciones, siempre fue muy humanista. Pues ahora resulta que las cognitivo-conductuales caen más a esta parte, ¿no? El mindfulness, la meditación, la aceptación y todo esto, la complejidad. O sea que bueno, creo que todo deriva un poquito en volver a este tipo de terapia. Sobre las terapias, la duración, la frecuencia, la eficacia, me imagino que va cambiando. Fíjate, la duración y la frecuencia sí es diferente, porque, fíjate, el otro día hablaba yo con unos familiares míos y me contaban de una persona que lleva yendo al psicólogo 8 años, ¿no? Claro, tú tienes que plantearte qué quieres que sea el psicólogo en tu vida. Si tú quieres que el psicólogo en tu vida sea un acompañante, nosotros, por ejemplo, no valemos para eso, ¿no? A mí me gusta que la terapia tenga un objetivo y tú trates de buscar ese objetivo, valores cada X tiempo si ese objetivo se ha cumplido, y si no se ha cumplido, a lo mejor o tú no eres el profesional adecuado o no has sabido dar con la herramienta, o bueno, por el motivo que sea, eso pues debería ir a otra persona para tratar de buscar ese objetivo. Pero sí que hay modelos, pues un poco sobre todo el psicoanálisis famoso, o incluso el estilos de un propio terapeuta, que se convierte casi en un amigo caro, ¿no? Ese modelo a mí no creo que desprestigia un poco la profesión, porque la eficacia, salvo que tú te puedas permitir eso y te guste y lo hagas, entonces sí, pero no, a mí me gusta pensar que los psicólogos siempre vamos a cumplir una función concreta en un momento concreto, y una vez está eso hecho, aquí estamos para lo que necesites, ¿no? Como una especie de intervención así más rápida. Entonces aquí se termina mi labor, gracias, y vuelva usted otro día cuando tenga otro objetivo que cumplir, ¿no? Entonces ahí la frecuencia, en nuestro caso, por ejemplo, es cada 15 días, en el modelo que trabajamos nosotros, pero yo sí sé que hay modelos más cognitivo-conductuales u otros, ¿no?, que trabajan semanalmente. Nosotros no nos gusta porque es como muy poquito tiempo a ver cambios, pero normalmente, o sea, nosotros cada 15 días. Y el número de sesiones nosotros pues intentamos que sean menos de 10, entre 5 y 6 de media, a veces son más, pero nunca viendo que esto es infinito. Entonces, este tipo de cosas que estamos hablando ahora a mí me parecen fundamentales a la hora de decidir a qué profesional vas, ¿no?
Ya si a lo mejor el modelo que hacemos nosotros pues no te convence, pues oye, llamas por teléfono a otro, hablas con los que haga falta, porque al final lo que hace que sea más importante que algo tenga éxito o no tenga éxito, fíjate tú que no es ni el modelo, y esto estamos hablando de un libro muy famoso que está en inglés, pero se traduciría en el cliente es el héroe, que es de Duncan Miller y Sparks. Y ese libro lo que viene es a recopilar un montón de análisis, de un montón de modelos, o sea, es lo que se llama metaanálisis, y de ahí se saca lo que funciona en la terapia, ¿no? Y lo que sacan en conclusión es que el factor más importante que tenga que ver con el terapeuta es el feeling que se crea entre el terapeuta y el cliente, ¿no? Entonces, eso a mí me hace pensar la importancia que tiene que tú preguntes, modelo, terapeuta, si puedas hablar con él mucho mejor, porque bueno, hay personas que lo gestionan con una secretaria, y si te da ese buen feeling, pues ahí creo que es la decisión correcta. Hay que llamar y hay que preguntar, nos lo decías hace un momento y ahora insistimos en esa idea. Comenzábamos con Woody Allen, con esa escena de la película Desmontando a Harry. Hay algo que no va. También he cambiado el objetivo. Una película que, como buena parte de las películas donde aparecen psicólogos o psiquiatras, han contribuido a no tener clara la diferencia entre estas dos especialidades, vamos a llamarlas, ¿no? Sí. Médicas. Y seguimos un poquito con esa confusión, ¿no? Es normal. Tú fíjate que el psicólogo es psicólogo. Hace psicología, antes una licenciatura, ahora es un grado. Y después, en principio, el psicólogo, cuando era licenciatura, hacía una rama. Normalmente son 3, ¿no? La parte educativa, la clínica y la de recursos humanos, organizaciones. Han ido cambiando los nombres, ¿no? O el máster y la especialización, que es ahora, ¿no? O sea, el grado y el máster. Pero es que el psiquiatra es médico. O sea, el psiquiatra es un médico que de repente puede derivar a ser médico de familia, a ser traumatólogo, a ser cirujano o a ser, pues, psiquiatra. Entonces, toda su formación, toda se basa en la medicina. Y la medicina tiene un principio muy sencillo que explicábamos antes. Las personas son un diagnóstico y yo trabajo con un diagnóstico. Entonces, el psiquiatra está formado primero en diagnósticos, pero es que luego, una cosa muy curiosa es que el psiquiatra no está formado para hacer terapia. Y aquí es donde la tele y las series confunden mucho. Porque tú ves, pues por ejemplo, en Los Soprano o en una película, tú ves que de repente hay un tío que te hace terapia y ese señor de repente al final de la sesión te medica, ¿no? Entonces dices, vale, pues debe ser así. No es así. Nosotros los psicólogos, que son los que nos formamos en terapia, de hecho, pues lo ideal es hacer un posgrado en un tipo de terapia, porque sales con lo que es un poco una formación así con pinzas, pero realmente yo creo que donde te ruedas es haciendo un posgrado, ¿no? Nosotros tenemos esa formación en terapia, pero ellos tienen formación en farmacología, psicofarmacología. O sea, nosotros sabemos algo de farmacología y ellos deduzco que sabrán algo de terapia, pero nosotros sabemos de farmacología porque hay que saber un poquito de todo. Pero es que ellos de terapia saben muy poquito. Entonces, un psiquiatra ni sabe de terapia lo suficiente, ni tiene tiempo. O sea, un psiquiatra que haga terapia es porque se ha formado, que yo he conocido a alguno y entonces ya es una maravilla, porque es una formación, la de medicina, muy completa. Si aún por encima te formas mucho en terapia, digamos como que lo tienes todo. Es como si yo me pongo aquí a formarme en farmacología un montón, ¿no? Entonces, tenemos que saber muy bien lo que me va a ofrecer cada uno. Y yo, si voy a un psiquiatra, que es lo mismo que si voy a un médico de cabecera, sus herramientas son la medicación. ¿Que me puede dar algún consejo? Sí. ¿Que me puede decir alguna cosilla? Sí. Pero no va a ser nunca especialista en eso. Entonces, tenerlo eso bastante claro. ¿Tú has recibido alguna vez en la consulta a personas, a pacientes que te pedían directamente el fármaco, pensando que tú eras un psiquiatra y no un psicólogo? Alguna vez me ha pasado, o bueno, más veces de preguntarme, oye, pero ¿y tú puedes medicar? Y no, nosotros no estamos habilitados para medicar, ni creo que sea tampoco especialmente necesario, porque mi experiencia me dice que si en algún momento considero que a una persona la medicación le puede ayudar en el proceso de terapia, siempre hay un médico de cabecera dispuesto a actuar con la medicación como complemento. O sea, los médicos de cabecera no suelen ser reticentes
a que tú le digas, oye, mira, pues estoy yendo a terapia y además me pasa esto, esto y esto, y creemos que la medicación pues puede ser una opción que nos puede ayudar y tal. Y claro, cuando yo soy tan cuidadoso y respetuoso con la medicación, en el momento que a alguien le sugiero esto, pues sí, pues tratan de ayudarnos y no suelo encontrar problema con esto. Y luego una cosa que sí que, con lo que te comentaba antes de los formatos, ¿no? Antes de ir al psicólogo creo que es importante que sepas qué quieres. Y cuando sepas lo que quieres, pues por ejemplo puedes tratar de preguntar si lo que necesitas es una terapia más breve, o sea, algo puntual, o quieres algo más a largo plazo. Entonces ahí cada uno que pregunte, que no se corte, que de verdad que no cuesta nada, es una llamada, y a mí personalmente me parece que es la mejor manera de saber dónde te metes y qué es lo que vas a hacer. Y si vas a la Seguridad Social, que sepas lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar un médico que ya directamente te da una medicación, o si tienes la suerte de que te deriven al psicólogo. Desgraciadamente aquí en España las listas de espera son muy largas, los profesionales son muy buenos, pero no tienen ni los medios ni el tiempo para atenderte. Esto es un poco triste, pero es una realidad, así que el que vaya a ir que no le coja de sorpresa. Vamos a despedirnos, recordar antes ese correo electrónico que es humo@podcastdepsicología.com para contarnos cualquier caso, alguien que haya ido a una consulta de la Seguridad Social, de la Sanidad Pública, y a lo se haya mejor, encontrado... nos dice que genial, que ha sido una maravilla, ¿no? Exactamente. Muy bien, volvemos pronto, ¿no? Con el número 10, ¿será? Pues sí, en el número 10, que yo creo que está un poquito ahí como conectado con lo que hemos hablado ahora, y que tiene que ver un poco con la pregunta de ¿debería medicarme? Porque es una pregunta seria en la que creo que hay matices interesantes. Y tenemos aquí respuestas en el podcast de Psicología. Volvemos muy pronto.